Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están todos? Una vez más compartimos un domingo de palabra de Dios, un domingo de culto, aquel que se merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Vamos a prepararnos en nuestros hogares, en familia, vamos a ponernos cómodos, silenciando nuestros teléfonos, preparando nuestras Biblias, nuestros anotadores, para de esta manera recibir la palabra de Dios. Quiero compartirles en el Salmo 96, versículo 8, dice lo siguiente: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios. Vamos a compartir el momento de las ofrendas. Me gustaría que tome ahí en su hogar aquello que quiera apartar para la ofrenda, para la iglesia, para el templo. Quiero que prepare sus diezmos y que juntos podamos orar en familia. Y una cosa más, dice: venid a sus atrios. Preparemos nuestro corazón para entrar a la presencia de Dios, para entregarle esa ofrenda al Padre en oración. Amén. Preparémonos juntos en casa y oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Señor, gracias por lo que nos das. Gracias por el sustento, por el trabajo, por el empleo. Gracias, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por aquellas personas que están pasando por momentos de dificultad o escasez. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que su semilla tenga fruto, Dios. Oramos para que la semilla que siembre, Padre, a tu pueblo, la pueda cosechar al 100 por uno. Y que los diezmos, Padre, que tu pueblo presenta, Señor, cubra y guarde el sustento, cubra y guarde esos trabajos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, y de esta manera quiero continuar recordándole que todos los lunes a las 7:30 horas estamos compartiendo el estudio de la palabra de Dios con la pastora Sandra Floresiani. Y de esta manera vamos a alabar al Señor con una canción. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaré, Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré, Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte eres el infinito Dios, el infinito
nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres infinito, eres infinito. Qué bueno volver a encontrarnos hoy aquí, quizás la última vez en este lugar. Vamos a seguir grabando las predicaciones, pero ya desde el culto, desde la iglesia, del próximo domingo, 11:30 en Lindavista. Y pues la palabra de hoy probablemente la concluya el domingo que viene, y el título es El poder de la permanencia. En realidad estaba debatiéndome en el título, el poder de la permanencia, y abajo le puse a quién escucho, quién me guía. Hechos capítulo 27, por favor, mientras que buscas en tu Biblia. Esta historia es una historia que empieza con una palabra antes de una tormenta. Pablo, cuando está rumbo a Roma, ya no me voy a acelerar y voy a ir en orden. Muchas palabras, hermanos, amigos que nos escuchan, muchas palabras de parte de Dios se han declarado antes de esta pandemia. Muchas palabras ya han sido declaradas y dichas antes de que empiece este tiempo. Pero también es cierto, mis queridos amigos y hermanos, que muchos testimonios o muchas historias de nuestras victorias en nuestra vida vienen después de una gran tormenta. Quiero que me acompañes en el capítulo 27 para empezar desde el versículo 6 al 11, y dice así la Biblia: y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Está hablando el apóstol Pablo. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamamos Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Te lo voy a volver a repetir, el versículo 10. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida,
no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y surdeste, e invernar allí. Hasta ahí nomás por el momento. Y quiero decirles que aquí viene toda la travesía. Lo que vamos a hablar quizás en 2 predicaciones es de toda la travesía. Y hay que remarcar lo siguiente: Pablo quería ir a Roma. Pablo quería en su corazón llegar a Roma para predicar en el centro de todo el imperio romano. Quería llegar a Roma a predicar el evangelio. Él quería con todo su corazón estar de ese lado. Pero el medio por el cual Dios lo hizo llegar a Roma para que cumpliera el propósito, probablemente no era el que Pablo hubiese elegido. Pablo llegó a meterse en este camino hacia Roma preso, encadenado, en cepo, dice la Biblia, encadenado de manos y de pies. Él lo metieron a este barco y así empieza el versículo 11, que navegaba, que zarpaba para Italia, y nos embarcaron en ella. A los esclavos, los presos, ¿sí?, se los llevaba hasta allá en barco. Pero salieron en una época mala, en una época equivocada. Tanto así que dice que pasaron mucho tiempo para llegar de un punto al otro. Es todo lo que leímos en esta porción. Y Pablo ya venía viendo que la cosa no iba bien. Y Dios le da una palabra en el versículo 10 y le dice que realmente, dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solamente del cargamento, no solamente de lo que trae el barco, de lo que estaba lleno para pasar ese tiempo, sino también pérdidas personales. Pero antes de dar la reflexión a esta porción de la palabra, no puedo dejar de leer el 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Han habido y hay cantidad de palabras de parte de Dios antes que empiece este tiempo. Y dice aquí la Biblia, tremenda palabra, dice que el centurión, el de la autoridad, prefirió no darle tanto crédito a la palabra de Dios, sino a los expertos, a lo que veía, al piloto, al piloto, dice, y al patrón de la nave. A ver, ¿ustedes qué opinan? No es que no escuchó y dijo: no voy a escuchar la voz de un preso. Dijo, escuchó a Pablo y consultó al piloto y al patrón de la nave. Y en esa consulta él tomó una decisión a quién creerle. Y le creyó a los especialistas, por decirlo de esta manera, a los especialistas del caso. Probablemente en marzo, cuando se nos dijo que iba a ser 15 días, un mes, 30 días, 40 días, nosotros veíamos, todos caímos en esto, a ver el noticiero de mañana a la noche. Estábamos en cuarentena, todos estábamos encerrados. Y Dios ya había hablado y se había manifestado en la palabra. Y había dicho lo que iba a acontecer. No dijo va a venir una pandemia. Dios siempre dijo que las cosas no iban a comenzar hace mucho tiempo, ya que Dios viene diciendo que las cosas no iban a mejorar en el mundo, excepto a los hijos de Dios, pero que el mundo no iba a mejorar. Y esto lo venimos predicando más de 10 años. El mundo no va a mejorar, no va a mejorar, pero Dios va a hacer una excepción para sus hijos.
La palabra nos previene, la palabra es preventiva, la palabra es para escucharla, la palabra, y Pablo les da la palabra y les dice, miren, no solamente vamos a perder costos materiales en esta travesía, sino que va a haber costos personales. Esta tormenta que se relata es una tormenta física, pero no necesita ser una tormenta de lluvia para que sea práctica para nuestra vida. El versículo 20 al 21 dice, y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habiendo perdido toda esperanza de salvarnos, entonces Pablo, como hacía ya que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Necesitamos en el nombre de Jesús cambiar de actitud con respecto a la palabra de Dios. Claro que cae mal que uno diga, te lo dije. Mira, pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros, va a ser nuestro sustento, Él es nuestra seguridad, Él es el que abre puertas. La palabra no ha cambiado y la palabra no gira alrededor de las circunstancias, la palabra gira alrededor de la fe y de nuestra vida. Y Pablo les dice y les recuerda, ahora que estamos en medio de la tormenta, les recuerdo que les dije que hubiese sido mejor que hubiésemos tomado otro tipo de recaudos antes de llegar a este momento. Ahora tenemos que enfrentar las pérdidas personales y las pérdidas económicas. Wow. No sé, hermanos, si seguir dando ejemplos. Yo creo que la palabra es transparente. Y le pido al Espíritu Santo que ponga reflexión en nuestras vidas particulares. Y que pensemos, y venimos predicando cambios, que tenemos que prepararnos para hacer las cosas diferentes. Para que ahora que hablamos de iglesia lo hagamos diferente. Que ahora que empecemos a congregarnos lo hagamos diferente. Que ahora que encuentres nuevamente trabajo, administres diferente. Que ahora que valorizamos más nuestra salud, la cuidemos diferente. Ahora que estamos más tiempo en familia, guardemos las cosas diferentes, las mejores. Tenemos que hacer esos cambios, si no vamos a caer una y otra vez en que Dios nos tiene que volver a repetir la palabra en medio de pérdidas y de perjuicios personales. A nadie le cae bien, a nadie le caía muy bien Pablo en el versículo 21 cuando le dice, les recuerdo que si me hubiesen escuchado no hubiésemos caído en este gran perjuicio, pero ya estaban en medio de la tormenta. Así que el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pero ahora ya está. Ya vino la exhortación, ya vino la llamada de atención, ya vino, presta atención a la palabra. Pero ahora hay algo que podemos hacer ahora. Claro, ahora estamos en medio de la tormenta. Ahora hemos perdido pertenencias y hemos perdido cosas personales. Este consejo no gira alrededor, dijimos, de la situación física, sino que ahora tenemos que tener una postura emocional sana y fuerte. No, la lluvia, la tormenta no iba a parar. La palabra de que iba a haber pérdidas cuánticas, o sea, físicas y también pérdidas personales, ya era un hecho, como hoy es un hecho. Pero Pablo viene de nuevo y nos exhorta en el nombre de Jesús y con palabra de Dios en el versículo 22 y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, ahora a tener una postura emocional fuerte, sana. Hermanos, nos tenemos que parar en el nombre de Jesús en medio de esta tormenta y seguir adelante. Vamos a seguir las instrucciones bíblicas. Por eso le digo, es tanto lo que le quiero decir que lo voy a
no partir en dos, sino a separar en dos partes. Versículo 23, 24 y 25 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Versículo 25, por tanto, varones, ten buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Aquí hay varias situaciones. Ánimo. Hay que prepararnos porque el propósito no ha cambiado. Cuando viene el ángel a hablar con Pablo, le dice: Pablo, ten ánimo, porque se te ha concedido el deseo de tu propósito, que es ir a Roma, a compadecer a Roma. Vas a llegar a Roma. No le dijo cómo ni cuándo. No le dijo que era en un avión, en un helicóptero y en una situación óptima. Le dijo que el propósito era llegar a Roma. No temas, aquí no te vas a quedar. Porque el propósito de tu vida tiene que cumplirse. Así que Pablo dice: por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo, apelar a Él para que hoy, en este momento, Dios te muestre y te vuelva a mostrar lo que te dijo. Lo que te dijo el año pasado, lo que te dijo a principio de este año. ¿Cuál era el propósito para este año? En enero, cuando no teníamos ni idea de pasar por esta tormenta. Cuando no teníamos ni idea que por ahí íbamos a naufragar en el medio del camino. Cuando te acuerdes de eso, quiero pedirte en el nombre de Jesús que levantes tu ánimo y tu fe y digas: yo creo que lo que Dios me dijo era cierto. Yo creo que lo que Dios me dijo era cierto. Y si lo crees, repite conmigo: yo creo que lo que Dios me dijo era cierto. Y lo dice Pablo: por eso tened buen ánimo, porque yo creo que lo que Dios me dijo es cierto. Quiero decirte que en el versículo 28, y voy salteándome versículos porque es hasta el 40 y tantos, por eso hoy no vamos a llegar tan lejos, pero quiero que me acompañes en esta secuencia. Dice el versículo 28: y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. En las traducciones bíblicas y en las medidas náuticas, lo que ellos tiraban era la medida de la profundidad de donde estaba pasando el barco. Y nada más en este versículo 28 vemos que dice que cuando la tiran tenían 20 de profundidad. Y dice: y pasando un poco nada más adelante la tiran y tenían 15 brazas. Quiere decir que el barco cada vez tenía menos lugar para navegar porque iba a encallar. Estaba la tormenta y iba a encallar. Estos detalles son importantes porque el barco se encaminaba al naufragio. El barco está por encallar y Pablo ya lo había dicho y ya sabía que iba a pasar porque Dios se lo había advertido: mira, no pasen por ahí. Y ahí va. No nos pareció, es muy espiritual que Pablo haya dicho: mejor no pasemos por ahí, vamos a perder. Ay, qué espiritual, todo lo ve espiritual. No, la matemática, la realidad, el índice, los precios, yo ya sé cómo viene el tema. ¿Y sabe qué? Dios es el Dios de la realidad. Y si no tenemos y prestamos atención a lo espiritual, tampoco podemos vivir y sobrevivir en la realidad. Dios está sobre. Versículo 29 de este capítulo 27 impresionante de la Biblia.
Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese el día. ¿Por qué? Porque el versículo 30 dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Habían bajado los botes para salirse del barco, pero aparentaban que habían echado anclas, pero lo que estaban tirando eran los botes, querían salir corriendo. Y aquí al final de esta parte del relato Pablo dice: no se vayan. Versículo siguiente, versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, 2 puntos: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Nadie se va a salvar aquí, él sí, porque él tenía un propósito y creía en el propósito de Dios, pero todos los demás no. Y el centurión esta vez escuchó a Pablo y dice que cortó las cuerdas de los botes de huida y los dejó ir. Pero me quiero detener aquí, por favor, en el nombre de Jesús. Pablo le dice que no se vayan, porque si no, no se iban a salvar. Y los principales cortaron las cuerdas de los botes de emergencia y se quedaron en el bote. En un bote a punto de encallar, en medio de una tormenta, donde ya habían tirado la comida, habían tirado las pertenencias, ya habían perdido todo, y Dios le dice: quédate. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del título de la predicación? Hay poder en la permanencia. ¿Por qué hay poder en la permanencia? Hermanos, mucha gente hacemos fiestas cuando vamos a comenzar. Hay poder en comenzar algo. Nos alegramos. Si vamos a empezar a estudiar, compramos libretas nuevas, lápices nuevos, nos preparamos, no sé, parece que todo es nuevo, y ahora vamos a entrar a un local nuevo el domingo, y ahí estamos. Hoy venimos de toda la semana de ya comenzar a arreglar, porque queremos pintar de nuevo, queremos poner la pared de nuevo, queremos adornar el altar de nuevo, porque en el comenzar hay mucho poder, hay mucha fuerza. Hay poder en el comenzar, pero hay más poder en el permanecer. Todo lo que se empieza muchas veces se celebra. Este domingo vamos a tener la Santa Cena, vamos a celebrar un nuevo principio. Ahora cuando celebremos esto, es un nuevo empezar, y probablemente venga más gente de la que permanezca. Ya lo sabemos. Esperemos que todos permanezcan. Pero para no salirme de la predicación, cuando empezamos algo, nos llena de alegría, de esperanza, declaramos tantas cosas porque tenemos tanta fe. Pero ¿cuánta gente celebra la permanecer? Es raro que uno celebre 30 años de estar en el mismo lugar, 5 años en el mismo país o toda la vida. O celebremos todo el tiempo la familia o el matrimonio, todo el tiempo no, para eso están los aniversarios. Somos raros los seres humanos, porque ¿saben qué? Celebramos hasta los retiros, pero no celebramos el permanecer. Y hoy quiero hablarle, ya empecé a hablarle, obviamente, pero a poner el énfasis en esto. Realmente lo que vale la pena es enaltecer en la permanencia en Dios, la permanencia de fe, en el seguirle creyendo no solamente como siempre, sino cada vez más a Dios. El permanecer en la visión, en el permanecer en el propósito para el cual fuimos creados, a pesar de las tormentas y de los naufragios. Muchas veces empezamos de nuevo, pero pocas veces permanecemos. Hay gente muy estable y permanece. Hay muchos niveles de permanencia. En resignación, yo permanezco, pues no conozco otra manera de vivir.
A veces cuando tenemos crisis de fe decimos, bueno, no me veo yo en el mundo, pues permanezco en la fe, pero tampoco crezco, no avanzo, no llego a Roma, no llego a mi propósito, no me encamino, no me dejo llevar hasta ahí, hasta donde Dios actúa. En la permanencia es donde Dios actúa, donde uno habita en la presencia del Espíritu, en la presencia de Dios. Cuando habitamos en su presencia, cuando caminamos en su obediencia, es donde podemos ver la mano de Dios actuando sobre nuestra vida. Pablo, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo, abrió 14 iglesias de lo que conocemos. Empezó 14 iglesias en lugares donde nunca se había escuchado el nombre de Jesús. Y las empezó. Y después tenía que sostenerla espiritualmente para que permaneciera. Nosotros como Iglesia Fuente de Vida tenemos el privilegio de decir que la iglesia, la primera iglesia en Houston, permanece por más de 16 años. Permanece. ¿Por qué no celebramos el permanecer? Lo podemos decir hoy, que tuvo la fe Pablo para permanecer. Había un destino, había un propósito en la vida de Pablo, que era ir a Roma, y ahí murió, cumpliendo el propósito que Dios le había puesto en su corazón. Ese era su lugar de llegada, iba a hacer su retiro. Su retiro fue la muerte y subió a la vida eterna. En su vida física él no se retiró de su propósito, no se puede. Mis queridos hermanos, yo quiero decirte que siempre tenemos un propósito. Y yo te decía hace un rato, acuérdate lo que Dios te dijo en enero. Dios no cambió de opinión. Pero para llegar a ese puerto o a ese lugar, a ese destino de que Dios te habló y te prometió en tu vida, que no te desamparará, que siempre quedará contigo, que te sustentará con la diestra de su justicia. Él no dice cómo te va a hacer llegar hasta allá, te dice que vas a llegar hasta allá. Está en nosotros aceptar los caminos. No creo que Pablo habrá dicho, yo quiero llegar a Roma encadenado, preso, naufragando, pasando hambre, mordido por una serpiente, esperando otro barco. En vez de hacer un viaje corto, fue un viaje eterno que duró casi 1 año y medio, si no es más, porque pasó de todo en el viaje, ¿no? Como que el enemigo no quería que llegara a su propósito. Pero él dijo aquí en el barco, yo creo en el Dios que me habló. Dice, si ustedes huyen, no serán salvos. Este es un tiempo donde mucha gente está huyendo. Y digo mucha gente porque pues no pertenezco a ese grupo. Hay mucha gente que se enfrió en su fe, que ha puesto en duda su destino y su propósito, por la tormenta, por las pérdidas materiales, por el costo personal. Cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nos llevará de gloria en gloria, Él nos llevará de gloria en gloria, pero no sabemos cómo nos llevará de gloria en gloria. Es una promesa. Yo quiero que Dios me lleve de gloria en gloria. Y quizás para eso tenga que pasar por momentos, para morir en mi carne, para corregir mi manera de vivir, para corregir mis pensamientos, para dar mejor testimonio, para prepararme, para tener más amor. Él nos llevará, pero no sabemos cómo nos llevará, pero nos va a llevar. Pablo tenía una cita en Roma, una cita con la corte porque iba preso. Yo quiero decirte algo, tú y yo tenemos una cita con Dios, el propósito para el cual nos hace pasar esto, y el propósito de nuestra vida no es la pandemia, el propósito de nuestra vida está en Cristo Jesús.
Y ese propósito es una cita que tenemos que cumplir. No saltes del barco, porque si saltas del barco espiritual, si saltas de la iglesia, si saltas de la fe, si saltas en la duda, en el temor, en el miedo, en la incertidumbre, pierdes la brújula, pierdes la salvación, pierdes el propósito y también pierdes la dirección en que tenemos que encaminarnos. Por favor, no saltes de la barca. Yo tomo el papel de centurión en esta mañana y corto las sogas del bote de escape y en el nombre de Jesús digo, no hay cómo escapar, se quedan para ser salvos, se quedan en la fe, se quedan en la iglesia, se quedan en la congregación, se quedan en el cristianismo. Necesitamos creer y encaminarnos, aunque en el camino haya tormenta, aunque en el camino haya naufragios que nos haga perder bienes materiales y bienes personales, aunque en el camino haya cadenas y hayan prisiones. Lo que me traiga la situación actual. ¿Qué te trae la situación actual? Desempleo, angustia, escasez, incertidumbre. ánimo, ponte de pie, tienes un propósito en Dios, no en el mundo. En Cristo tienes un propósito como el que tengo yo. A pesar de lo que estemos pasando, seguimos teniendo el mismo propósito. Párate en el nombre de Jesús. A nadie nos gusta lo que está pasando. Claro que no nos gusta. A Pablo no le gustó la tormenta. Claro que no le gustó caer en naufragio. A pesar de lo que estemos pasando, seguimos teniendo el mismo propósito. Ahora el relato dice que Pablo le dice que permanezcan en un bote que va a encallar y que se va a romper. Que permanezcan ahí, porque si no, no serían salvos. Nadie nos está diciendo, hermanos, que no va a naufragar ni se va a romper. Sino nos dice que permanezcamos en el lugar de salvación. Dios nos dice que nos quedemos y sigamos aquí, en medio de la pandemia, en la salud, en medio de toda la situación que vivimos. Hoy nos dice Dios, permanece, no saltes, no te vayas. No te vayas porque no hay salvación. No es por dónde pasó lo que detenía o que lo dejaba avanzar, es a dónde pasó. ¿A dónde acabó? No es por dónde pasó lo que detenía, a dónde acabó. Perdonen que me equivoqué la frase. No es por dónde pasó, no por dónde pasó la tormenta, el quebramiento del bote y toda la situación, lo que detenía, cómo iba a acabar. No es lo que está pasando lo que nos va a detener cómo vamos a acabar nosotros. Por favor, hermanos, amigos, ponte de pie, cobra ánimo. Depende a quién escuchamos y con quién nos dejamos guiar. Fíjese que el centurión en esta segunda parte presta atención a lo que dice Pablo y hace lo que dice este preso. Le dice Pablo que no se vayan, aquí se están yendo. Y el centurión esta vez lo escucha y corta las sogas del bote. Pero la primera vez que le dijo, no vayamos por ahí, no escuchó. ¿A quién escuchamos? ¿Escuchamos como en la primera advertencia o como en la segunda? ¿Quién nos guía, hermanos? ¿Quién es nuestra brújula, nuestra meta? ¿Cuál es mi propósito final y a dónde estoy encaminado a llegar hasta ahí? Y si estoy dispuesto a creer que Dios
es el Dios de las tormentas, el que calma las tormentas, el que hace llegar a la tripulación, la hizo llegar a todos. Dice que no se perdió una sola vida, pero ¿sabe cómo llegaron a la isla? En pedazos de la nave. No en la nave en la cual se subieron, sino en pedazos de madera de esa misma nave, con muchas pérdidas, aferrados a un pedazo de madera, pero no hubo quien no se salvase de ese naufragio. Dios cumple su palabra. Él nos lleva al destino. No dice cómo. Ni siquiera nosotros pedimos cómo. Nosotros decimos, Señor, bendícenos, y no decimos cómo queremos ser bendecidos. Señor, sánanos, y no sabemos. A veces le decimos sano, ¿y de qué? De todo. No sabemos ni qué. Claro que Dios es el Dios de la sanidad. Él prometió salvarnos. No solamente prometió salvarte a ti y a toda tu casa, sino dijo en su palabra que nos llevará al destino del cual Él prometió que íbamos a llegar. Ponte de pie esta mañana en el nombre de Jesús y cree. Cree en el Dios que te lo habló, que te lo prometió. Créele a Dios. No corras, no huyes, no saltes, no te alejes. Permanece. Este es el tiempo de permanecer, donde Dios quiere que permanezcamos y pasar lo que tengamos que pasar en el lugar que Dios permite que lo pasemos. Nos va a llevar no solamente a un lugar seguro, sino nos va a llegar al destino, el cual era el propósito de nuestro viaje. Espero que el miércoles, mañana lunes, tenemos clase de Biblia, sin conocer la Escritura, cómo podemos crecer en la fe. Es gratuito, los lunes 7:30 en la sala de Facebook. El miércoles todavía vamos a estar predicando en grabado. El jueves nos juntamos a orar en la iglesia a las 6. Y el domingo vamos a entrar a nuestro templo a congregarnos, y unidos nos vamos a mantener juntos sobre esta barca hasta que Dios nos lleve a nuestro destino. Te invito a permanecer en la Iglesia Fuente de Vida. Te invito a permanecer en la fe. Te invito a creerle más a Dios que a los expertos. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos vamos a encontrar todos caminando juntos hacia el lugar que Él prometió. Que Dios los guarde, los bendiga, y que esta semana sea una semana redireccionada. Que el temor se vaya corriendo y que aguantes la presión, sabiendo que Dios nos va a salvar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.